Beto Pianelli dirige el sindicato del Metro de Buenos Aires. Este lunes organizó una protesta que permitió a los pasajeros viajar gratis durante 3 horas. Fue un anticipo de la huelga general de este jueves en Argentina. No funcionarán el metro, los buses ni los trenes, lo que reducirá al mínimo el transporte a los lugares de trabajo. Es la segunda huelga general en 5 meses de gobierno de Javier Milei y apunta contra sus recortes y sus reformas. Lo que generan es un país centralmente basado en que en un grupo muy pequeño de multinacionales o de empresarios muy multimillonarios son favorecidos en desmedro del conjunto de la sociedad. Se acaban los controles, se liquida empresas públicas, se deja de promover la cultura, se desfinancia la educación. En el inicio del gobierno de Milei hubo 82.000 despidos en el Estado y las empresas privadas y el salario se redujo 11% si se lo ajusta por la inflación del 288% anual. Son datos de la economía formal. En la informal, las cifras son aún peores. Además, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que flexibiliza el trabajo y privatiza 11 empresas estatales. Falta que la ratifique el Senado. Una de las compañías en venta será Aerolíneas Argentinas. Sus trabajadores pararán los vuelos este jueves, pero ya el lunes iniciaron sus protestas. Temen despidos. En 1990 ya se privatizó y se redujo la plantilla a la mitad. En 2008 fue reestatizada, pero el líder de los pilotos aclara que no solo pararán por aerolíneas. Están cayendo el poder adquisitivo de salarios, pero a la vez caen las ventas, se están cerrando fábricas, las pequeñas y las medianas industrias están siendo muy afectadas, con lo cual hay un ambiente de preocupación porque el plan económico del gobierno tiene por un lado un ajuste, pero no tiene ningún incentivo para expandir la economía. Pero a metros de la Casa de Gobierno, en la Cámara Argentina de Comercio, su presidente, Mario Greenman, sostiene que respeta el derecho a la huelga, pero critica esta protesta y apoya las reformas de Milei. A Milei a los 45 días le hicieron el primer paro y ahora le van a hacer el segundo paro. Por lo tanto, para mí, carece de legitimidad y carece de objetividad. Es un paro sesgado por una ideología política partidaria. El marco laboral es obtuso, es recontra viejo. Se necesitan cosas nuevas, porque si no, lo que está pasando es que hay cada vez más informalidad. Ariel Quintela es el dueño de una pequeña empresa que distribuye alimentos entre restaurantes, bares y comedores. Emplea a 10 personas. Pese a que sus ventas caen 30%, apoya a Milei y formó el Comité de Pymes, Emprendedores y Productores, PEP, para apoyar sus reformas. Lo que está pasando ahora es la causa de años y años de malas medidas económicas tomadas. Nosotros le decimos no al paro porque nos parece contraproducente en un país donde el 45% sufre de pobreza, donde hay más de la mitad de desocupación, o trabajos informales. Quintela y su colectivo PEP llaman a trabajar con el hashtag #YoNoParo en redes sociales. Pues nos vamos directos a Buenos Aires y conectamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio sobre este paro general. Saludos. Teniendo en cuenta que es el segundo paro general en tan solo 5 meses de gobierno, ¿qué seguimiento se prevé y cuáles se espera que sean los sectores más afectados? Se espera un seguimiento alto porque va a parar el transporte público. O sea, mañana no va a haber trenes, ni buses, ni metro. Por lo tanto, muchos trabajadores no podrán ir a sus trabajos, aún queriendo. Y además, los que quieran ir y se movilicen con sus propios automóviles corren el riesgo de quedarse sin gasolina porque no va a haber estaciones de servicio que también estarán de paro. Habrá paro también en los vuelos, tanto internacionales como domésticos, paro en los puertos, paro en lo que es el transporte de carga, los camiones no van a funcionar, también habrá paro en los bancos, no habrá bancos, no funcionará, por ejemplo, el correo. Después también en los grandes supermercados también va a haber paro, aunque sí se prevé que abran pequeños comercios. En las oficinas públicas, como la que tengo de aquí detrás, habrá guardias mínimas, también guardias mínimas en los hospitales. Y en lo que es la educación pública, en las escuelas, en las universidades, también habrá paro, aunque seguramente habrá clases en lo que es la educación privada.
Alejandro, la sociedad parece dividida ante este tipo de paros. Los sindicatos y numerosos gremios de trabajadores lo apoyan, los empresarios lo critican. ¿Qué razones dan unos y otros? Por un lado, los sindicatos se centran en la pérdida del salario en los primeros meses del gobierno de Milei por la elevada inflación. En términos reales, ajustados por inflación, el salario perdió 11% en la economía formal. En lo que es la economía informal, la pérdida es aún peor. También ha habido 82.000 despidos en la economía formal, en la informal es aún peor. Estos despidos obedecen, por un lado, a los despidos que hace el Estado, el gobierno de Milei en el sector público, pero también en las empresas privadas hay despidos por la caída de la actividad económica y además los sindicatos, rechazan el ajuste fiscal, rechazan las reformas liberalizadoras que incluyen dentro del proyecto de ley bases que ahora está en el Congreso una flexibilización laboral y privatización de empresas públicas. En cambio, los empresarios en general están a favor de las reformas económicas de Milei y consideran que la actual caída de la actividad económica se obedece a los desaguisados que dejaron los gobiernos anteriores. Consideran que estas reformas que está emprendiendo Milei y este ajuste fiscal van a llevar a que la economía argentina se termine recuperando en algún momento. Gracias, Alejandro Rebosio, por este reporte desde Buenos Aires. Gracias a ustedes.